Pelirroja y vengo a contarles un poco sobre la contracultura. Sí, ese conjunto de manifestaciones culturales, de actitudes, de valores, de normas utilizadas por un grupo que se opone a una cultura dominante o la rechaza. Pero esta vez basándonos en el libro La rebeldía vende y partiendo de esta gran cita de los autores Harry Potter. Varias décadas de rebeldía antisistema no han cambiado nada, porque la teoría social en que se basa la contracultura es falsa. Y yo sé que es raro verme a mí hablando de estos temas, pero recordemos que la política y el sistema en el que vivimos es un problema de todos. Ahora sí comencemos. Desde que se empezó a utilizar el capitalismo, idea que surge de consumir más, constituye nuestra identidad, otorga estatus social y es necesario para permitir el progreso, se fue implementando en muchos lugares del mundo y alrededor de esto se crean grupos contraculturales que repelan la idea del capitalismo. Asimismo, propagandas y publicidades que promueven la rebeldía y apoyan la contracultura, pero que la base de sus ingresos es consumismo puro. Entonces lo que hacen es vociferar lo que algunos quieren escuchar, vender una idea a la cual no apoyan, proclamarse aliados y a la hora del té solo son hipócritas. El intento de convertirse en un movimiento que abora el capitalismo queda en el aire porque simplemente el mundo está diseñado por él y las personas con poder que no van a cambiar ni tampoco van a dejar de hacerse ricos. Por más que se quiera pensar que las decisiones que se toman, las cosas que pasan o las reglas que nos impone el mundo hacen parte de un imaginario, no es así, porque el mundo plantea un camino en línea, pero somos muchos los seres humanos que decidimos en nuestra medida qué queremos pensar, qué queremos hacer, qué decisiones tomar y qué camino, independientemente si esté bien o esté mal, queremos seguir. Tiene el poder y el derecho, la potestad de decirnos que lo que nosotros pensamos está bien o está mal, o que las decisiones que tomamos son correctas o incorrectas, y quién nos puede evitar equivocarnos si el ser humano se nutre de sus propias experiencias. Hola, buen día, mi nombre es Claudia Santa y estoy acompañada por Beto, quien más adelante nos va a recitar un monólogo acerca de un fragmento del capítulo 3 de Rebelarse 20 que se titula Ser Normal. Para esta ocasión vamos a adentrarnos en el amor, el anarquismo y la contracultura y vamos a explorar cómo estos se relacionan. En su mejor versión es una rebeldía. Es un juego entretenido para quienes lo protagonizan, pero no siempre logra cambiar la sociedad. Tomemos por ejemplo la revolución sexual de los años 60, derribó normas, pero tampoco es que las hubiera reemplazado por otras mejores. Las normas sociales son como carriles de una carretera, esenciales para mantener el orden y la seguridad de la sociedad, además de permitir que las personas convivan de manera armoniosa y prescindible. Resulta que en ocasiones las normas existen también para proteger a las personas, en especial aquellas que se encuentran vulnerables ante la sociedad. En lugar de abolir todas estas normas, entonces, ¿no sería más sensato reformar aquellas que perpetúan desigualdades? La contracultura nos ha enseñado a desafiar la cultura oficial de una sociedad por un inconformismo en las instituciones dominantes. La contracultura ha tenido su papel en la historia, sí, pero también comete errores. A veces las soluciones no se encuentran en la eliminación de todas las normas, sino en reformar las que no nos ayudan a construir una sociedad más justa. ¿Por qué necesitamos tener normas? Es una pregunta. Según Jim Hawkins, el hombre nace libre, pero vive encadenado. Las normas han sido una parte esencial de la sociedad. Nos rodean en cada aspecto de nuestra vida, desde cómo caminamos por la calle hasta cómo nos comportamos en una conversación. La contracultura cuestiona la validez de estas normas y sugieren que podrían ser solo estructuras de represión. ¿Para qué necesitamos normas si pueden limitar nuestra libertad? La contracultura estadounidense en particular se alimenta del individualismo. La idea de que no necesitamos un gobierno y la idea de que no necesitamos normas están estrechamente relacionadas. Algunos argumentan que el mercado y la libertad individual pueden autogestionarse sin restricciones. El individualismo radical, como lo define Ayn Rand, va más allá del bien y del mal. Se desafía la norma ética tradicional y se aboga por una libertad total. La teoría contractual plantea preguntas provocadoras sobre la necesidad de normas en la sociedad y la interacción entre el individualismo y las estructuras sociales. Cuestiona si todos podemos vivir sin normas y la libertad absoluta es el camino a seguir. ¿Qué tienen en común entonces las novelas de Ayn Rand y la película La American Beauty? En ambos casos, los actos de explotación sexual que se incluyen en las obras se ven como un proceso de liberación del protagonista de la represión sexual impuesta por la sociedad.
Además, por otro lado, explorar la idea de una comunidad global basada en el amor es un objetivo noble. Sin embargo, no deja de ser un desafío complejo, dado que el mundo enfrenta una serie de conflictos, desigualdades y divisiones, que sin embargo no deja de ser un ideal que puede inspirarnos a trabajar juntos para crear un mundo más pacífico, inclusivo y sostenible. El amor, con su capacidad de unirnos a todos, podría ser ese haz para avanzar en la dirección que queremos. Se sugiere entonces si el amor puede ser el fundamento de una sociedad libre y creativa. ¿Qué necesitamos si no es amor? Carlos, ¿has notado cómo a veces la gente parece confundir la disensión con la desviación en ciertas situaciones sociales? Sí, es un tema interesante. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, por ejemplo, recuerdo una discusión reciente sobre las normas en una fila para entrar al supermercado. Algunas personas estaban molestas porque otras se saltaban la fila, pero en realidad no se trataba de una cuestión de disensión o desacuerdo con la norma de hacer cola, sino más bien de desviación, ya que están violando las normas para obtener beneficios personales. Ah, entiendo a lo que te refieres. Es como cuando alguien se salta la fila y dice que lo hace porque no está de acuerdo con las normas de hacer cola. En realidad, solo están tratando de beneficiarse a sí mismos y no están expresando una verdadera disensión ética. Exacto, y esto se relaciona con la diferencia entre la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles y ciertas acciones contraculturales de la década de 1960. King abogaba por la disensión ética, luchando por un cambio social positivo dentro de un marco de respeto a las normas, mientras que algunos movimientos contraculturales promovían la desviación, creyendo que desafiar todas las normas eran la forma de liberación. Tienes razón, es importante entender esa distinción. La disensión ética es necesaria para el progreso social, mientras que la desviación solo conduce al caos y a la búsqueda de beneficios personales sin considerar el bienestar colectivo. Exactamente, y la comprensión de esta diferencia puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas en situaciones de conflicto de acción colectiva, como las filas en el supermercado o la participación en protestas sociales. Cierto, es importante recordar que las normas sociales no siempre son restrictivas y a veces son necesarias para mantener un sistema de beneficios mutuos. Así es, y también nos recuerda la importancia de la ética en nuestras acciones y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para contribuir al bienestar común. En el diálogo que vimos anteriormente de Ana y Carlos, podemos ver cómo exploran la distinción entre la disensión y la desviación en el contexto de las normas sociales y éticas. Ana argumenta que la disensión implica un desacuerdo ético con las normas existentes y busca un cambio positivo dentro del respeto a esas normas, mientras que la desviación implica violar las normas para obtener beneficios personales sin un propósito ético real, ¿sí? La conversación enfatiza la necesidad de la ética en nuestras acciones y la responsabilidad ciudadana en la contribución al bienestar colectivo. Les daré la explicación y mi compañero les dará unos ejemplos actuales. Empecemos. El texto analiza las diferencias en las perspectivas de Sigmund Freud y Thomas Hobbes sobre la naturaleza humana y la civilización. Freud sugiere que la civilización reprime los instintos humanos, mientras que Hobbes argumenta que la desconfianza mutua conduce a la necesidad de normas sociales. Un ejemplo actual de las diferencias en la percepción de la desconfianza mutua y la necesidad de normas se puede ver en los debates sobre la regulación de la tecnología de inteligencia artificial. Algunos argumentan que se necesitan regulaciones estrictas para evitar abusos, mientras que otros creen que estas restricciones reprimen la innovación. Por otro lado, el texto nos indica de cómo la violencia y la carrera armamentista puede surgir debido a la desconfianza mutua en lugar de una naturaleza inherentemente violenta. Un ejemplo actual son las tensiones entre los países con armas nucleares como Estados Unidos y Rusia. A menudo se explican en términos de desconfianza mutua. La necesidad de mantener un equilibrio en la capacidad de disuasión nuclear puede llevar a un aumento en los arsenales, aunque ambos países prefieren evitar un conflicto nuclear.
La importancia de las normas. El texto nos destaca que no todas las normas son negativas y que seguir las normas pueden ser un signo de adultos equilibrados que respetan las reglas beneficiosas para la comunidad. Un ejemplo, en la sociedad actual, el cumplimiento de las leyes y regulaciones es esencial para mantener el orden y la seguridad. Las normas de tráfico, por ejemplo, son cruciales, son importantes para prevenir accidentes en carretera y pues garantizar la fluidez del tráfico. Bueno, su enfoque principal es la comparación entre Freud y Hobbes, que revela dos perspectivas sobre la naturaleza humana y la sociedad. Freud pues ve la represión de instintos como base de la civilización, mientras que Hobbes pues destaca la desconfianza y la necesidad de seguridad como motores de comportamiento. La carrera armamentista pues ilustra que la desconfianza puede llevar a comportamientos destructivos. Esta reflexión subraya que la importancia del equilibrio entre obedecer normas beneficiosas y resistir las injusticias para una sociedad justa y saludable. Hola, soy Andrea Moscoso y vamos a hablar acerca del papel fundamental de las normas sociales de convivencia. Exploraremos un poco la importancia de las normas sociales en nuestra vida diaria y cómo influyen en la manera en la que nos relacionamos, además de cuáles son las herramientas, cómo nos ve la sociedad cuando nos desviamos de esta y finalmente cómo estas normas sociales contribuyen a mantener a esta sociedad funcional. Entonces, quédate. Primero que todo vamos a hablar de la importancia de las normas sociales. En el texto se destaca cómo nuestras vidas diarias están altamente reguladas por un conjunto de normas sociales y estas normas sociales son tan aceptadas que evidentemente todos dan por hecho que todo el mundo las va a seguir. Por ejemplo, nadie va a ir a un éxito a negociar el precio de un televisor. Eso es imposible. Esto nos lleva al segundo punto, la reacción ante la desviación de las normas. Sigamos con el ejemplo. Digamos que alguien va al éxito justamente a decir que le dejen una rebaja por ese televisor. ¿Cuáles creen ustedes que va a ser la reacción de las personas? Evidentemente rechazo, burla, incluso algunos van a decir mensajes de odio contra esta persona. Es por eso que es importante tener en cuenta las dos herramientas fundamentales para estas normas, que son la cortesía y la educación. Estas actúan como señales que indican que una persona cumplirá con las normas sociales. Estos gestos ayudan a establecer confianza principalmente entre las principales interacciones sociales. En todo lado es necesario la confianza, la cortesía y la educación, sea en un ambiente personal, laboral, estudiantil, en cualquier lado, y mucho más cuando se da la primera impresión. Pero también se tiene que tener un balance entre cumplir las normas y buscar unos nuevos cambios. Pues, a ver, en el libro se argumenta que aunque la rebelión contra las normas puede ser una forma de disidencia, encontrar un equilibrio es esencial. El rechazo total de las normas nos puede llevar a un aislamiento y exclusión. Y es que es obvio, las revoluciones no se dan para abolir totalmente las normas, sino para modificarlas, para que todos logremos una mejor convivencia a través de esta. Y esto nos lleva al último punto, que es el rol de las normas sociales en la cohesión social. Se concluye que en última instancia las normas sociales son cruciales para mantener la confianza generalizada en la sociedad y que estas normas, en lugar de ser represivas, deben ser mecanismos que faciliten la convivencia, que no me hagan pelear más con el vecino, sino que me hagan mejor persona. Y cuéntame, ¿qué cosas tú haces que son normas sociales ya prescritas? Deberíamos cuestionarnos eso. Ahora, a manera de conclusión y retomando un poco las ideas de la títere Andrea, podemos decirte que si bien las normas sociales son una parte fundamental para que nosotros podamos convivir en sociedad, estas no son más que un juego de azar, pues dependen únicamente de donde tú nazcas, asimismo van a ser las normas sociales que se te van a imponer. Y por ende también es importante de que nosotros nos replanteemos, ¿de verdad estas son las normas a las que yo me quiero acoplar, las que yo quiero implementar en mi vida, o son simplemente las que sigo porque veo que todo el mundo está siguiendo? ¿Cuáles se acoplan más a mis necesidades? Muchas gracias.